¿Qué le podemos decir? Feliz noche de Independencia, completamente en vivo acá por TN23. Somos a la medida. Sandy, ¿cómo estás en este día? Bueno, noche ya de Independencia Nacional, 199 años, ¿eh? Así es, Julio. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sabemos que algunos gozaron de este descanso y esperamos que obviamente las medidas se hayan mantenido para poder así también combatir el COVID-19, que recordemos que nos estamos enfrentando a esta situación. 199 años de independencia, Julio. Estaremos analizando ciertos puntos. ¿Qué nos falta para construir esa Guatemala soberana e independiente? ¿Qué pregunta más importante y más toral? Un país todavía en construcción. ¿Te parece si empezamos con este tema? Por supuesto. ¿Le parece a usted? Vamos. Es la primera sesión solemne que se realiza en medio de la pandemia del COVID-19. Participó el 40% de los invitados que se acostumbraban en otros años. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, y el vicemandatario Guillermo Castillo participaron en la actividad. Yamatei, durante su discurso, hizo un llamado a la unidad nacional. Estamos festejando nuestra libertad. Y es el momento de vivir el fervor patrio, pero también es tiempo de diálogo y de consensos. El azul y blanco deben ser los colores que nos unan y hoy tenemos la enorme responsabilidad de liderar y dirigir nuestra nación. Es momento de trabajar en comunión para salir adelante de la crisis, para salir adelante en medio de una pandemia. Este día es muy importante porque los representantes del pueblo estamos aquí reunidos para que principiemos a pensar en que debemos tomar decisiones y trabajar y defender los intereses de todos aquellos que nos eligieron. Tengamos presente esa responsabilidad. Somos y venimos de un pueblo que confía en nosotros, en nuestras manos, en nuestra capacidad de discernimiento. Entre el bien y el mal está el presente y futuro del país que hoy con orgullo celebramos. Tras varias semanas de ausencia, el presidente del Congreso se dirigió nuevamente ante el Pleno. Nuestra independencia patria se logró hace 199 años. Es importante recordar que la independencia y la lucha por la libertad es una batalla que debemos de librar día a día. Ciudadanos guatemaltecos, la independencia también la conquista día a día aquella mujer que se logra sobreponer y se libera de las cadenas, de los vejámenes, de la violencia y de la opresión de su agresor. La independencia la logra aquella madre y aquel padre de familia que logran conseguir por lo menos lo mínimo para subsistir y cuidar de los suyos con dignidad día con día. La independencia la logra día a día aquel enfermo que supera y se sobrepone al mal con la ayuda de héroes y heroínas que conforman el personal de salud. La independencia es defender el Estado de Derecho, defender la libertad y la justicia de aquellos que buscan perpetuarse en el poder y se creen celestiales. Estos son solo ejemplos ilustrativos que muestran que la lucha por la libertad es una constante diaria. La sesión inició con un minuto de silencio en memoria de los guatemaltecos que han muerto por COVID-19. Posteriormente se leyó el acta de independencia. Al menos 4 cierres vehiculares se realizaron en los alrededores del Congreso, en donde permanecieron agentes de la Policía Nacional Civil. Y como pudimos observar, el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, participó de esta sesión solemne y, por cierto, también se refirió a su estado de salud.
El presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, apareció nuevamente en el hemiciclo parlamentario para dirigir la sesión solemne por los 199 años de independencia. Rodríguez señaló que sigue recuperándose luego de dar positivo a COVID-19. El parlamentario indicó que la reincorporación a sus labores será de forma progresiva. Hoy, pues ya estoy de vuelta y empieza la fiesta ya. Cada quien hace lo que nos toca. Entonces, muchas gracias. Vamos ahí poco a poco. Vemos que Puerto Rico, pues muy feliz, agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de estar vivo. Estoy acá recuperándome poco a poco. Sí, me apoyo con oxígeno aún todavía, pero poco a poco vamos a ir recuperando. El pasado 23 de julio, por medio de un comunicado, el congresista informó que dio positivo a COVID-19. 6 días después, fue internado en el Centro Médico Militar. Rodríguez permaneció casi 2 meses fuera de sus labores. 199 años de independencia, pero tal y como le decíamos al principio, ¿considera usted que todavía falta por construir en nuestro país? Nosotros consideramos que sí, y junto a la producción y al extraordinario equipo que hoy nos acompañan a la medida, vea por favor en sus pantallas estos datos. A ver, Sandy, analicemos un poco esta situación. Se celebran, como tú bien lo dijiste, 199 años de independencia de Guatemala, pero nuestro país sigue siendo una nación en construcción, con urgencia de paz, con urgencia de seguridad, con urgencia de reconciliación ante todo. 36 años, además, Sandy, de conflicto armado interno que marcaron a la sociedad guatemalteca de una forma tan negativa que hoy vemos su impacto bajo la forma de maras, de pobreza, de desempleo, de migración, de desesperación en general. El poder atacar, combatir y sobre todo pensar en erradicar, Sandy, los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca es todavía una ardua tarea que nos toca a todos construir, diseñar y alcanzar. Vencer la desnutrición crónica, por ejemplo, combatir la corrupción, disminuir la impunidad, mejorar la educación, garantizar la salud y la seguridad, son todavía tareas pendientes que tenemos para realmente construir la gran nación que merecemos ser. Definitivamente, Julio, sabemos que hay factores que todavía se siguen manifestando, como por ejemplo la desigualdad, que situaciones que obviamente no permiten también esa reconciliación nacional, Julio, y obviamente situaciones del pasado que todavía no se logran resolver a totalidad. Sabemos que nuestro país también ha firmado acuerdos de paz, pero la paz en concreto pues no se logra visualizar, Julio, porque todavía vemos también grupos en conflicto. Mira, Sandy, lo que acabas de decir es una verdad tan grande que lo que vemos es todavía un país dividido, un país polarizado, un país donde parece que el tema de las ideologías de izquierdas y derechas como que no pasó para algunos desde el conflicto armado interno. Un país que, como tú necesitas, lo primero que debe de hacer es sentarse, hacer un alto en el camino, un parteaguas y decir lo siguiente: necesitamos reconciliar la nación, reconciliar nuestra ciudadanía, reconciliarnos como hermanos y hermanas guatemaltecas todos, y más que señalar a veces lo malo, señalar la potencialidad. A ver, yo solo te digo algo para que reflexionemos. Corea del Sur, de la década de los 60, era un país todavía mucho más atrasado que lo que está Guatemala hoy en día. Ellos pudieron salir adelante y mira la potencia económica que son mundialmente. ¿Por qué Guatemala, con todo ese potencial que tiene, con las personas, con la capacidad que tiene y esa posición geopolítica y geoestratégica, no podemos ser así o más grandes? Y yo creo que vamos en camino, Julio. No hay que perder la esperanza, pero hay algo muy importante. Y obviamente también los grupos como los grupos de jóvenes, grupos de mujeres, todos esos sectores que también están esperando que la igualdad llegue a ellos. Porque es algo que también nos damos cuenta que hace falta, Julio, esas oportunidades para los grupos que he mencionado. Sandy, me gusta mucho lo que estás diciendo y si me permites, quiero junto con el equipo, por favor, de A la Medida, presentarle los siguientes datos, porque hablan precisamente de esos grupos que a veces están olvidados. Muchísimas gracias. Y es que los grandes grupos
grupos sociales, como los jóvenes, 33% de la población al menos, las mujeres, 52% de los guatemaltecos por lo menos, aún se encuentran, o mejor dicho, no consiguen las posibilidades de igualdad, las posibilidades de equidad dentro de la sociedad guatemalteca en todo ámbito, en lo educativo, en lo laboral, en lo profesional. Aún hay una enorme brecha, Sandy, y hay una gran diferencia cultural, tecnológica, educativa, de desarrollo entre las grandes urbes y la Guatemala rural, y sobre todo aquella que denominamos la Guatemala profunda. Seguimos teniendo resabios de racismo, discriminación en nuestra sociedad por cuestiones de creencias, de cultos, cuestiones etarias, de género. No logramos encontrar una verdadera inclusión social. Por último, para construir una nación fortalecida, la independencia de poderes y el sistema de pesos y contrapesos deben evidenciarse en un correcto funcionamiento estatal y en un sentir todos, nosotros, hombres, mujeres, jóvenes de este país, personas ya de la tercera edad, todos, absolutamente todos, construir una mejor nación. ¿Sabes por qué? Porque si no van a venir, tú todavía eres muy joven y no tienes hijos, pero vendrán algún día tus hijos, vendrán algún día tus nietos y te van a preguntar a ti como le van a preguntar a usted, ¿qué es lo que hicimos para mejorar nuestro país, para construir la verdadera Guatemala que necesitamos? Hagámoslo ahora, porque lo necesitamos. Así es, hoy es un día de celebrar, sí, pero también es un día de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos contribuyendo para llegar a ese país que tanto anhelamos? Porque recordemos que como ciudadanos tenemos también ese compromiso de aportar, Julio. Así es, Sandy, una excelente conclusión. Así que paz, seguridad, trabajo, desarrollo y reconciliación para nuestro gran país, Guatemala. ¿Te parece si vamos a la pausa, Sandy? Vamos a la pausa. Al volver hablaremos acerca de una recaptura. No se lo pierda. No cambie, por favor, porque a esta hora, aquí por TN23, nosotros somos. Vea este cambio de cámara a la medida. Sandy, se reactiva el transporte y eso solo puede significar una cosa. Qué bueno por el servicio, pero qué malo porque también se van a reactivar las amenazas, los peligros y todo aquello a lo que el guatemalteco se va a enfrentar. Sabemos que así como también los grupos o los sectores que trabajan y que aportan a nuestro país, como por ejemplo el transporte público, también hay otros grupos que están operando de una forma ilegal que también podrían reactivarse, que de hecho recordemos que ya están empezando a pedir extorsión. Eso es muy correcto, eso es concreto, así que vamos a pedirle hoy a quien nos está dirigiendo, licenciado Josué Luis, por favor, pongamos unos datos y Sandy, quiero que los compartas con nuestros televidentes. Por supuesto, Julio, porque la reactivación del transporte público constituye también ese desafío en materia de seguridad tanto para el usuario como los transportistas y por supuesto las autoridades. Reactivar el transporte público significa reactivar las extorsiones, lo cual se traduce en miedo y por supuesto también muerte, sobre todo para los pilotos de este gremio. Sin embargo, la extorsión no es el único mal que aqueja el transporte en Guatemala, ya que dentro de los buses se llevan a cabo también los asaltos, robos, hurtos, entre otros delitos. Esta situación evidencia que aunque el transporte público es una necesidad, las amenazas que están dentro de él deben ser combatidas a través de inteligencia de Estado y por supuesto los operativos preventivos que no se tienen que dejar por un lado. Yo te diría excelente introducción para que hagamos el análisis sobre este tema. El transporte público, tanto urbano como extraurbano, es una necesidad innegable. Así si estamos es. hablando, ¿verdad, Sandy?, de la reactivación económica. Pero también es innegable, Sandy, que hay un incentivo perverso dentro del mismo y se llama el dinero en efectivo que se maneja. Y eso lo que causa es que se dé el fenómeno de la extorsión a través de maras e imitadores. Y eso lo que provoca es que haya muerte de pilotos, muerte de ayudantes, muerte de pasajeros en muchas ocasiones. Y se vuelve un transporte inseguro. ¿Qué hacemos entonces, Sandy? Imagínate, en este momento yo creo que los operativos deben reforzarse por parte de las fuerzas de seguridad porque también recordemos que si cuando estuvieron paralizadas las unidades, ciertos grupos estaban amenazando también a transportistas y era complicado. Ahora que están empezando ya a reactivar distintas rutas, también ya les han empezado a pedir pues la famosa extorsión. Entonces es importante porque imagínate qué complicado también porque los gastos al final se elevan.
para el transportista y a la larga también esto repercute en el usuario. Sandy, es que esto es lo peor porque la extorsión termina siendo, llamémosle así, ¿verdad? Un negocio, porque esto es completamente ilícito, es un delito. Un negocio tan exitoso para las maras o pandillas que ya ves cómo se han diversificado y ahora han aparecido los famosos imitadores. También. Quiere decir, Sandy, que el tema del transporte ni siquiera puede estar seguro de que solo va a ser un grupo delincuencial quien lo va a extorsionar. Muchas veces pasa, está documentado y lo hemos hablado aquí en A la Medida. Rutas como la 203, la 204, las de Ciudad Quetzal, tienen hasta 3 o 4 grupos que los extorsionan. ¿Cómo poder brindar un servicio de esa manera? ¿Cómo poder brindar seguridad? Yo creo que ahora está la posibilidad de lo que tú dices, actuar de manera preventiva, poner a funcionar la inteligencia de Estado y, por supuesto, poner tras seguimiento a todas estas estructuras criminales que se dedican a la extorsión. Y lo primero sería controlando las cárceles, por lo que te quiero pedir que veamos otros datos para ver qué podemos hacer. Vamos, por favor, ahí los tiene usted. Es evidente, Sandy, que para frenar o disminuir la extorsión en los buses, primero es necesario pasar a un modelo o un sistema más moderno, es decir, cambiar a un sistema prepago, pero tenemos que hacerlo ya, inmediatamente. Definitivamente. Es correcto. El incentivo perverso, como lo llamamos hace un momento, de manejar todos los días dinero en efectivo en los buses urbanos y extraurbanos, es simple y sencillamente darle más a los extorsionistas. Pero te quiero preguntar, por favor, ¿qué otras cosas son importantes que hagamos como Estado? Es importante también tener ese sistema de transporte, Julio, que sea más seguro, que sea moderno y que obviamente también genere mayor confianza. Esto significa invertir en nuevas unidades y, por supuesto, en la tecnología que se debe implementar. El usuario del servicio de transporte público espera que lo más pronto posible puedan existir estas acciones que hagan del mismo un sistema que sea eficiente, pero a la vez seguro. Yo creo que en este punto se pudo haber conversado, se pudo haber buscado también la manera de llegar a esta realidad, Julio, en ese tiempo en el que el transportista pues obviamente estuvo paralizado. ¿No crees tú que se debe aprovechar también esta situación, este tiempo, porque ahora pues obviamente es urgente que estén circulando? Te digo algo en completa concordancia con lo que acabas de decir. Tuvimos una oportunidad, yo creo que una oportunidad única. No sé si una oportunidad de oro derivada hasta del tema de la pandemia. A veces hay cosas buenas que se derivan de lo malo. Y durante estos 5, 6 meses que el transporte público no estuvo funcionando, era la oportunidad que se tenía para modernizar el sistema, para cambiar unidades, para exigir ciertos cambios, para exigir que se pusieran, si usted quiere funcionar, sí o sí, un sistema prepago a través de las tarjetas mismas. Y para entonces, con esa simple acción, que por supuesto que requiere una inversión, y dirá el empresario del transporte, señor, eso es gasto, sí, pero va a ser más seguro para usted, va a tener más ganancia, va a tener menos unidades perdidas, menos unidades que se van a ir consignadas por el Ministerio Público, porque ahí murió gente, hay que pensar en eso también, y el usuario tendría un mejor servicio, un servicio que probablemente pueda tener hasta un costo mayor, pero estoy seguro, Sandy, que la gente con gusto pagaría un poco más, pero por ir cómodo, por ir seguro, por ir bien. Efectivamente, Julio. Y miren, en los próximos meses vamos a ver que quienes aprovecharon este tiempo de paralización, si fue en este caso el transportista o las autoridades buscando un plan también para blindar, para proteger al transporte público, a los usuarios, por supuesto, a los pasajeros, a los pilotos y ayudantes, o fueron los delincuentes quienes idearon nuevas formas también de aprovecharse de la situación, porque sabemos que ellos no paran, Julio. Yo creo que la respuesta aquí es bastante sencilla, fíjate, Sandy, y lamentablemente no es buena. Fueron precisamente los delincuentes quienes empezaron a idear nuevas formas de extorsión. Recordemos que hoy por hoy la extorsión es una de las formas de financiamiento más grande que tienen las maras, más grande que tienen las pandillas. Entonces lo que empezaron a hacer es extorsionar nuevamente, como al principio, al azar, a números telefónicos que a veces ni conocían, pero que el miedo terrible que causa este fenómeno delictivo y criminal en la población guatemalteca hizo que durante estos meses la sociedad guatemalteca estuviera en zozobra. Ahora se traslada esto que va a quedar en la sociedad a los autobuses nuevamente. Definitivamente, Julio. Así que esta es la situación que se está enfrentando en el transporte público. Ojalá que se pueda al final frenar los índices de criminalidad, Julio, y que este sector se pueda reforzar también, porque es un peligro, pero es una necesidad también poder entonces poner a funcionar las unidades. Seguimos con la información.
Y ahora le daremos a conocer, ya que estamos hablando del transporte público, acerca de unas nuevas disposiciones que se implementaron para de esta forma seguir previniendo el COVID-19 y por supuesto también reglamentar las acciones en el tema de la circulación de las unidades. Autoridades publicaron reformas a las disposiciones presidenciales relacionadas a los protocolos de reactivación del transporte público urbano y extraurbano. Se trata de una reforma a la disposición presidencial 16ª emitida el 26 de julio, a la cual se adiciona el numeral 6, otras disposiciones. Establece que para la reactivación del servicio del transporte público de pasajeros por carretera de toda la República de Guatemala, deben realizarse de manera previa y obligatoria ensayos y prácticas de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. Asimismo, señala que estos ensayos deben contar con el acompañamiento, supervisión y evaluación de la Autoridad Municipal de Origen y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIF, de conformidad con el tablero de alerta sanitaria. Propuesta. Y si nos vamos a una breve pausa, Sandy. Así es, lo invitamos a seguir en sintonía. Continuamos con las noticias y el análisis. Regresaremos con la parte informativa, pero también analizaremos un tema importante, los huracanes. Así que, señoras y señores, por favor, no cambien. Nosotros, a esta hora, recuerden, somos a la medida. Muchas gracias por continuar en sintonía de TN23. Las autoridades de la Contraloría General de Cuentas dieron a conocer su postura respecto a la situación de salud del Contralor General, quien aún no se reincorpora a sus actividades. La Contraloría General de Cuentas, por medio de su asesora, Mónica Monge, informó que el Contralor General, Edwin Humberto Salazar, se encuentra en proceso de recuperación en su hogar. El señor Contralor General de Cuentas recientemente egresó de un centro asistencial. Se encuentra en su hogar con protocolo de aislamiento post-COVID, con terapia para recuperar su función pulmonar, razón por la cual ha estado imposibilitado para ejercer su función y, consecuentemente, sostener reuniones con funcionarios o empleados de gobierno al día de hoy. Al mismo tiempo, rechazó que la institución esté recibiendo algún tipo de presión. No se han recibido presiones de ningún tipo que traten de limitar la función fiscalizadora de esta institución, ni actos que atenten en contra de la transparencia, pues desde el inicio de esta administración se han emprendido acciones contundentes en la lucha frontal contra la corrupción. La Contraloría General de Cuentas es una institución objetiva que no ejercerá acciones sin fundamento en contra de funcionarios o empleados públicos. Por otra parte, informó que existe una denuncia contra el funcionario de la institución. La mencionada denuncia en contra del director de la Dirección de Auditoría para la Atención a Denuncias fue presentada al Ministerio Público el 25 de agosto a las 4:18 p.m. Debido a ello, no se pueden proporcionar detalles de la misma por encontrarse en etapa de investigación. Sin precedentes en el tema de los huracanes. Solamente había pasado algo similar en 1971. El cambio climático y la situación que se está dando está terrible realmente. El huracán Sally, imagínense, hasta ya se acabaron, Sandy, las letras para llamar a los huracanes y se está dando la vuelta nuevamente. El huracán Sally en este momento, junto con otros 4 que ya vamos a ver, está amenazando la costa del Golfo allá en Estados Unidos. Es una situación terrible. Definitivamente, porque sabemos que también los efectos se pueden ir llegando a costas que sean muy cercanas. El Golfo de México, recordemos Correcto. que también tendría algún tipo de repercusión para nosotros de forma indirecta incluso. Así que hay que estar preparados, Julio. Hay que estar preparados. Entonces, ¿quiere usted datos sobre esta situación que le estamos hablando? Con mucho gusto. Acá el equipo de producción de La Medida los va a poner en pantalla. Y es que escuche usted, por favor, lo siguiente. Veamos entonces, por favor, esta situación. A ver, Sandy, fíjate lo siguiente, estamos en medio de una temporada, pero vamos primero, antes de ver estos datos, a la nota. Vea usted la siguiente nota. Amenazando las costas de Estados Unidos. Meteorólogos han advertido sobre el riesgo de peligrosas marejadas ciclónicas, además de la fuerte lluvia que agravará las inundaciones e incluso la posibilidad de tornados. El lento avance de la tormenta agrava la amenaza a Estados Unidos.
Sally se convirtió en huracán desde el lunes y rápidamente llegó a la categoría 2, pero en la madrugada del martes perdió fuerza y sus vientos ahora rondan los 137 kilómetros por hora. Sin embargo, expertos esperan que la tormenta gane fuerza mientras avance el día. En su rumbo actual, se estima que toque tierra entre Alabama y Mississippi el martes por la noche o el miércoles de madrugada. Al igual que con los incendios forestales, esta temporada de huracanes ha sido inusualmente activa y centra la atención en la crisis climática. Científicos afirman que el cambio climático está dando más fuerza a los huracanes. El aire cálido causa que las tormentas lleven más lluvia y la subida del nivel del mar empeora las marejadas. Todo producto del calentamiento global. Tomemos en cuenta que estamos entonces en medio de esta temporada de huracanes y la muestra perfecta está en el Océano Atlántico. En estos momentos tiene 5 sistemas activos por segunda vez en la historia. Los 5 sistemas son el huracán Paulette, el huracán Sally, la tormenta tropical Teddy, la tormenta tropical Vicky y la depresión tropical René. Recordemos que estos sistemas incluso en su trayecto pueden ir incrementando su fuerza. Así es. En estos momentos la temporada de huracanes está en su punto máximo porque las aguas del Atlántico están en su punto más cálido, pero la situación no deja de ser sorprendente. No tiene precedentes el gran número de tormentas lo suficientemente fuertes para tener así un nombre, Julio. No deja de sorprendernos esto. Yo le repito a usted lo que le decía al principio de la nota, es decir, desde el año de 1971 no se daba una cantidad tan grande de huracanes, de tormentas tropicales y menos la situación inédita prácticamente de que son 5 sistemas que están activos en este mismo instante. Y uno se pregunta, fíjate Sandy, pero ¿qué pasó con esta pausa que hubo en el mundo en cuanto a lo del COVID-19? ¿Esto no vino a regenerar un poco la Tierra en sí, a regenerar un poco las situaciones del cambio climático? Sí, de alguna forma para algunos pequeños estratos en cuanto a la vida silvestre, en cuanto a la vida animal, la flora y la fauna, pero no fue lo suficientemente largo para que pudiera realmente revertirse el efecto, que no por días, sino que por décadas le hemos hecho dañando nuestro ecosistema, dañando nuestra atmósfera y dañando pues prácticamente nuestro clima hasta el punto que estamos ahora amenazados por la misma obra del hombre, ¿no? Recordemos que ante estas situaciones que se presentan también es un momento de monitoreo para las autoridades, como en este caso la CONRED, quienes se mantienen en esa constante supervisión, también mantienen ese monitoreo en cuanto a lo que el Sistema Nacional de Huracanes también puede establecer, Julio, porque hemos visto que incluso algunas tormentas tropicales se han intensificado, sí, se han convertido en huracanes, sí, y de esta forma también nosotros debemos estar preparados. La pregunta es, ¿estamos listos en nuestro hogar para una situación como estas que se pueda ir presentando, Julio? ¿Te imaginas los distintos cambios que pueden haber en el clima? Nos harían a nosotros un país sumamente vulnerable. Guatemala normalmente no es país de ruta de huracanes y tenemos, afortunadamente, y aquí sí vale más que nunca hoy la expresión gracias a Dios que la decimos tan guatemalteca y chapinamente, el hecho de que estamos pues rodeados de tantas montañas, sistemas de montañas y de tantos volcanes que de alguna manera pues sirven como una barrera natural. Pero lo que nos deja esto, Sandy, en qué pensar es que va a pasar en el mundo, no solo en esta temporada de huracanes que todavía falta hasta el mes de noviembre para que termine, qué es lo que va a pasar en los próximos años, es decir, hasta dónde estos fenómenos, entre comillas naturales, pero que se deben al efecto invernadero que ha causado el hombre a lo largo de las décadas, van a llegar a afectar realmente el mundo que nosotros conocemos. Así que esta es la situación que se ha registrado. Obviamente las autoridades están en apresto ante cualquier situación que se puede ir registrando. Sabemos que en el Golfo de México también hay ciertas alertas que se han activado y que nosotros entonces también debemos mantenernos así, porque en cualquier momento también o se da una desviación o nos afecta de una forma indirecta con el incremento de las lluvias, que recordemos que estamos en la segunda fase de esta temporada. ¿Y eso qué significa? Significa inundación, significa pérdida de cosecha, significa pérdida de dinero, significa más pobreza. Y entonces, Sandy, recordemos que al final de cuentas todos estos fenómenos, ya sean antropogénicos, que los ha creado el hombre, o en este caso estos fenómenos naturales, pero que pueden causar un potencial desastre muy grande, lo que vienen a hacer es amenazar realmente la vida de muchas personas por donde pasa. Y esto es lo que lo hace dramático. Vea usted allí en estas imágenes que son realmente sorprendentes, las imágenes satelitales que estamos viendo en este momento en A la Medida.
Así es. Bueno, este ha sido uno de los temas, es importante mencionarlo porque recordemos que también nosotros debemos estar preparados ante cualquier situación. Tener lista la famosa mochila de las 72 horas, que yo creo que es muy raro el hogar guatemalteco que lo tiene realmente. ¿Qué tan preparados estamos? Las rutas de evacuaciones, ¿qué hacer entonces en el caso de alguna inundación? Son planes que a nivel incluso comunitario se tienen que ir reforzando. Así es. Agua, medicina, radio, baterías, el hecho de tener la ropa misma y todos los insumos que necesitamos para poder estar bien durante 2 o 3 días durante una emergencia de estas. Preguntémonos, como lo dijo Sandy, ¿quién de nosotros lo tiene preparado en casa? Porque si usted no lo tiene, este es el momento realmente para hacerlo. No porque vaya a pasar algo, simple y sencillamente porque hay que prevenir. ¿Te parece y les parece, televidentes, si nos vamos por el día de hoy en esta noche de Independencia? Así es, Julio. Nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Así es, nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver mañana a las 21 horas. Chao.